Mi nombre es Elías Rafael Pérez Zapata, estudiante de Maestría en Derecho Procesal Penal. Y en este momento le voy a hablar de manera breve acerca del tema de la teoría del caso. Este tema se ha visto durante toda esta materia, esta parte del programa, en donde esa teoría del caso es la parte más importante, a mi parecer, dentro del sistema, sin dejar todo lo que conlleva el proceso de un sistema de justicia penal, desde un juicio, la parte intermedia, el inicio. Sin embargo, ¿por qué la importancia a esta teoría del caso? Porque aquí vamos a ver de manera breve cuatro características importantes que es la teoría del caso. Y esta es cuándo se va a llevar, las características que se van a llevar a cabo y la importancia que debe de ser, así como la utilidad que va a tener la teoría del caso. Es decir, cuándo se va a llevar a cabo, cuándo va a iniciar la teoría del caso. Sabemos que con la denuncia, una denuncia ya sea anónima o a través de alguna persona, a través de un medio, va a iniciar lo que es la etapa de investigación. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría del caso? Bueno, va a tener como parte donde va a iniciar esa teoría del caso en dos instancias. Una va a ser por parte de la Fiscalía, en donde a partir de un documento policial, a partir de una declaración de la víctima o ofendido, o testigo, va a iniciar esta teoría del caso por parte de la Fiscalía. Es decir, hablamos de un documento policial, ya se han hablado en materias anteriores, la parte de la investigación, cadena de custodia, eso. ¿A qué se refiere esta parte con el documento policial? Existe un documento llamado Informe Policial Homologado. El último fue en el 2019, la última reforma que se dio, donde se hace una división entre actos delitos con sobredelitos y actos administrativos, donde entra en juego hasta ahorita únicamente en el Estado de México justicia cívica. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte de la teoría del caso? Ya se mencionó que en la parte de la Fiscalía se toma a partir de ese documento pericial, es el IPH, y dentro de ese documento existen 7 anexos. Dentro de estos anexos están las entrevistas, el acta de entrevista, el acta de lectura de derecho, el traslado, el uso de la fuerza, etc. ¿Okay? Entonces, dentro de estos documentos es lo que va a tener la Fiscalía para poder llevar a cabo esta parte de teoría del caso. Tenemos la otra parte, que es la defensa, y esta va a ser a través de la entrevista o declaración que va a llevar a cabo el imputado. Esas son las dos partes en donde se va a construir esta parte de la teoría del caso. Ahora nos vamos con la parte de las características de la teoría del caso, que son 6. Esas características, la primera te hace mención que tiene que ser única. ¿A qué se refiere con esto de única? Que solamente va a ser una sola teoría, una sola versión, pero esa tiene que tener una consistencia y una coherencia. Es decir, esta teoría tiene que ser de manera cronológica, tiene que tener cierta veracidad, consistencia, para que nos vayamos a la segunda parte, que esto es la parte que debe de ser creíble. ¿Qué quiere decir esto con creíble? Tiene que ser un sentido común, tiene que ser con los hechos reales, que sea lo más apegado a la realidad, que sea convincente, para que de esa manera vayamos al número 3, y es la suficiencia jurídica. ¿Qué es esto? Pues simplemente es que sea una conducta punible y culpable, es decir, por parte de la defensa o de la contraparte. Esa es la parte de la suficiencia jurídica, que todo venga con esta parte estipulada. Y la parte lógica, estos 6 puntos son unos eslabones, no pueden estar unos dispersos con otros, sino tienen que estar unidos, son interdependientes, por así decirlo, porque en la parte de la lógica, que es el número 4, este tiene mucha relación con la parte, el primer punto, que fue único, que fue creíble. Es decir, tiene que tener esa lógica, la parte cronológica que les hablé en un principio,
para que esta versión sea de manera buena, veraz, tenga ese peso suficiente para que tenga esa credibilidad. Ahora bien, nos vamos al quinto punto, que es que tiene que ser flexible, y esta también viene con la parte única, con la parte creíble y la parte lógica. ¿Por qué? Eh, Porque debe de adaptarse a toda la parte del proceso. ¿A qué es esto? Que como es una manera cronológica y el proceso, como bien sabemos, lleva unas determinadas partes, etapas, en donde también debemos de saber tomar en cuenta que tiene que haber unas vertientes. Por lo tanto, esta versión, esta teoría que nosotros le vamos a dar a las autoridades, a la autoridad, tiene que estar de manera flexible, por eso se llama de esa manera, porque tiene manera cronológica y se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades, sin salirnos de ese sentido que se habla del punto 2, que es la parte creíble. Bien, y nos vamos por último, que es la parte sencilla. Esta te dice que tiene que estar contada esta versión de manera clara y simple, es decir, que está bien ligada con la única, con la creíble y con todas aquellas que tienen que estar de acuerdo a toda esa teoría para que se cumplan estos 6 pasos y sea de manera cronológica, clara, simple, precisa y sobre todo tenga esta parte jurídica para que se cumplan estos y la teoría del caso sea esa parte flexible y se pueda acomodar sin salirnos de esa esfera que nosotros estamos contemplando para llevar a cabo esos hechos que queremos dar a conocer y que sean de manera veraz. Y nos vamos con la parte de la utilidad. ¿Cuál es la utilidad que tiene la teoría del caso? Bueno, esos son unos puntos, el cual podemos decir que el uno es planear y organizar el alegato de apertura. Estos puntos que se van a mencionar es parte de lo que ya se ha visto durante esta formación, durante este cuatrimestre, en diversas teorías, en donde también hablamos sobre la organización de las pruebas. También acabamos de ver la preparación del contraexamen. Está el examen, está el contraexamen, para que de esa manera siga en pie parte de la teoría del caso. Estamos hablando de la utilidad que le vamos a dar a la teoría del caso. También vamos a preparar los alegatos de conclusión. Estamos hablando, ya hablamos de una contraexamen, de una organización de pruebas, de unos alegatos. Ahora nos vamos con el alegato de conclusión, para que posteriormente se vaya adaptando y se rechacen las estrategias por parte de la defensa. ¿Okay? Por último, vamos a ver en la parte de utilidad que tenemos que tiene que ser para que sea útil, tiene que definirse o formular las objeciones que a nuestro parecer, a nuestra conveniencia, de acuerdo a la teoría del caso, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a nuestra conveniencia, sea lo más factible, lo más viable para nosotros. Y por último, tenemos los elementos. Son 3 elementos. El primero es fáctico, que como bien sabemos, lo fáctico se refiere a los hechos que han ocurrido, los hechos que hemos estado planteando, los hechos que hemos manejado, esa lógica, esa cronología, y tienen que estar estos relacionados con una conducta punible y responsable, que también está ligado con la parte que se mencionó de la juridicidad. ¿Okay? Y está en la parte jurídica, que también va ligado, como les había dicho, son unos eslabones. Esta es la adecuación dentro de las disposiciones legales y que estén debidamente, que sean sustantivas y adjetivas, para que sea la parte jurídica. Y por último tenemos la parte probatorio. Esta está sustentada en las dos anteriores, en lo fáctico, es decir, en los hechos, y en los jurídicos, los cuales son pertinentes y conducentes. La teoría del caso es aquí donde yo les he mencionado y les mencioné al principio, que es una parte fundamental y es una de las partes más importantes, sin dejar pasar la parte de investigación, los derechos humanos, el respeto y el debido proceso, entre otros, los principios constitucionales que te marca el 20 constitucional. Pero hablando de estas 4 características, aquí está involucrado prácticamente todo lo necesario
para que la teoría de casos se lleve de una manera cronológica, legal, fundamentada, con una buena utilidad y con elementos de hechos jurídicos y probatorios, que al final de cuentas lo que queremos es probar esa teoría que estamos presentando. Gracias.